para ahora, con muchísimo gusto, a ver quién sigue, porque también es muy importante escuchar a Clemente Flores, Clemente Flores, aquí en La Voz del Pueblo. Buenos días, Toñito, buenos días, don David, buenos días a Vicente Serrano, buenos días a todo el auditorio. Clemente Flores de Jalisco, para dar mi opinión también de algo que yo no he escuchado en muchos noticieros, no he escuchado en muchos lados, y que yo creo que es bien importante, los ejidos en México. Yo creo que muchos, si no es que la mayoría de los ejidos en México están todavía secuestrados por muchos personajes del viejo régimen que siguen impostados ahí en el ejido. En muchos ejidos, las tierras de la escuela, por ejemplo, que eso se supone que es la primera parcela en todos los ejidos. En la mayoría de los ejidos esa parcela ya no existe, ya fue adquirida, ya fue posesionada por comúnmente lo hacen las mesas ejidales. Y se quedan con ellos, engañando a los campesinos, que en su mayoría son gente que no tuvo acceso a mucha educación, culpa del gobierno también, y, y los tienen asustados porque creen los campesinos que esos de las mesas son grandes empresarios la verdad es que nada más están robando. Tienen años robándoles, tienen años, no dándoles copia de lo que firman, vendiendo terrenos y ofreciéndoles solamente migajas a los campesinos porque no saben lo que están firmando. Entonces, estaría bueno que hicieran una revisión, estaría bueno que hicieran unas auditorías a los ejidos, porque absolutamente nadie los audita, y ahí hay mucha robadera, hay mucho amiguismo, mucho compadrazgo, mucho robo, mucho dinero que se fuga del país por malas gentes, pues, de esos ejidatarios que tienen acceso a ya redes sociales y huyen bien fácil del país y huyen con dinero de los campesinos. Yo creo que es un punto importante que hay que revisar y que yo no lo he escuchado en ningún noticiero. Por favor, hagan llegar la voz del pueblo hasta el presidente y decirle que ponga mucho más atención en los ejidos, que ahí es donde siguen impostados muchos de la derecha todavía. Gracias, buenos días. Y eso de los ejidos sucede gracias a complicidad de gobiernos estatales que lo permiten, y desgraciadamente hay varios estados, no sé si aquí en Jalisco sea uno de esos, que posiblemente, lo más seguro es que sí, gobiernos con complicidad permitan que se fugue el dinero de los ejidos, de la gente, de los campesinos, hacia el extranjero. O sea, prácticamente estamos todavía invadidos, estamos conquistados, porque mucho de ese dinero se va a España, curiosamente, a España. Bueno, espero que ahora sí ya sea al final de mi participación. Muchas gracias a Sin Censura, muchas gracias por los espacios, por hacer visible todo esto, y espero que se logre hacer algo con esas fugas de capital que nada más están sangrando a nuestros campesinos, a nuestra gente, a nosotros nos está afectando. Muchas gracias. No, y gracias al querido Clemente Flores. Mire, el ejido desde pues hace siglos ha sido un verdadero drama para la humanidad, no por su elegido per se, sino por las injusticias que cometen los poderosos hacia siempre los campesinos. Le digo que ha sido un drama pues obviamente, desde siempre en la humanidad, en cuanto al abuso, en su momento, pues exigirle el tributo a los campesinos en épocas feudales, al quitarles todo lo que producían, más bien tenerlos de mano de obra
y hacerles una serie de injusticias en México durante la colonia. Bueno, previo a la colonia, en la mayoría de las sociedades prehispánicas se tenían igualmente figuras parecidas al ejido, en las que se daba un tributo, en todo caso, al Tlatoani, pero la injusticia real llegó, miren, no es que tenga en contra de eso, pero fue durante la ocupación y genocidio mal llamada como la conquista de México, en la que las tierras, pues obviamente pasaron a manos del virreinato, de la iglesia especialmente, ¿no? Y pues obviamente de algunos ricos propietarios que podían de alguna u otra forma actuar como señores feudales. Después, vino la independencia, continuaron las injusticias en contra del ejido. Después de la reforma, efectivamente, bueno, en la separación de iglesia y Estado, la iglesia dejó de tener, por supuesto, muchos ejidos, pero pasaron a manos de gente con mucho dinero hasta la revolución. Una revolución en la que, mire, definitivamente hubo muy pocos que lucharon por la tierra y por la libertad, como Zapata y como Villa. Villa, incluso en un principio, no estaba muy convencido de la entrega de tierras, en un principio, ya después sí, estuvo completamente en el mismo barco que, por decirlo así, que Zapata, pero esa es la razón por la cual los zapatistas se separan de los maderistas, de Madero, y se expresan en contra de Francisco I. Madero, porque no respeta el reparto de tierras en el plan de Iguala, ¿no? Y yo sé que hay muchos que dicen, no, es que Madero, pues sí, pues no respetó el reparto de las tierras. Después tampoco lo hizo Carranza, ¿no? A Carranza no le importaba mucho el reparto de tierras. Y bueno, Villa, tanto Villa como Zapata, al llegar a muchas haciendas las liberaban y repartían ellos las tierras, porque se vivía en pleno siglo XX, ya a las alturas de 1910, con sistemas de la época feudal, medieval, en las que un propietario pues determinaba la vida de sus campesinos trabajadores, al grado de que tenían que incluso pedirle permiso para casarse, para muchas otras cosas. Hay algo que es muy cierto y que constantemente menciona el presidente López Obrador en la conferencia de prensa mañanera, que se llegaba al punto de que llegaban, ¿no?, a liberar haciendas y etcétera, y muchos de los campesinos se ponen a llorar, les preguntaban, ¿libertad qué es eso? ¿Qué miedo me da? No, pues que al contrario, que bueno, llegue la libertad, esa tiene que ser siempre la consigna, pero mira, nada más, existían en ese momento y existen hoy en día figuras parecidas en la pues falta del reparto de tierras que sí consiguen en su momento Lázaro Cárdenas. Estoy tratando de hacer un resumen muy amplio, muy corto, muy chafa de lo que es el ejido. Y pues hoy en día efectivamente existe esa figura del ejido que supuestamente tendría que ser propiedad de una comunidad, pero del que se aprovechan muchas veces, desafortunadamente, los ricos, los poderosos y los gobiernos. Y por supuesto que no quitaremos el dedo del renglón. Este es un caso que tiene que ser analizado. Yo le agradezco a Clemente Flores que desde ahí de Jalisco nos envíe estos planteamientos tan importantes aquí a La Voz del Pueblo.